Y hoy empiezo hablando este pequeño mensaje, les prometo que voy a ser breve, con respecto a, escuche bien, a una de las historias de Sansón. Una de las historias de Sansón. ¿Cuántos saben que en el libro de Jueces no hay una, sino varias historias de Sansón? Sansón tenía serios problemas, ¿ok? Pero vamos a ver algo bastante curioso que espero y anhelo llamar su atención y también espero que el Espíritu Santo hoy pueda tocar lo más profundo de su corazón para que podamos entender lo que hoy vamos a hablar. ¿Amén, hermanos? Fíjense, una de las cosas que he estado viendo o analizando de nuestra cultura americana. ¿Cuántos americanos hay aquí? ¿Y el resto? ¿Son europeos? Somos de Latinoamérica, somos de América, ¿ok? Ok. Somos de una cultura americana aquí en los Estados Unidos. Y fíjese que en esta cultura, que cualquier persona despunte el ser héroe de algo, termina no siendo gustado, termina siendo odiado. Fíjese, le voy a explicar esto. Donde nuestra cultura prefiere seguir a celebridades antes que a héroes. ¿No se ha dado cuenta que la gente, cuando un héroe se levanta, ya está pensando cómo va a caer? ¿Ah? ¿Cuál va a ser? Si es Superman, ¿cuál va a ser su kriptonita? ¿Verdad? Si es Batman, a ver en qué momento le ponen el lado oculto de los padres. Siempre podemos ver y apreciar que nuestra cultura no sigue héroes, pero sigue celebridades. Y esto se debe a que la gente se puede relacionar más a las personas que son celebridades, que son neutrales, que un héroe que peleen por ellos. Fíjese, hay personas que cuando siguen o gustan o admiran a alguien, tiene que ser neutral, porque en el momento que ese héroe o a esa persona a quien miran se ponen a decirle las cosas que tienen que hacer, inmediatamente la persona hace una barrera y dice, no, un momentito, yo nomás te admiro pero de lejitos. ¿Ok? O sea, yo no quiero héroes personales, me gusta tu canción, ¿verdad? Porque muchos por ahí pueden seguir a artistas de cine, ¿verdad? Y usted puede decir, wow, qué bien esta película, qué tremendo, pero inmediatamente usted ve que su actor favorito se pone a estar diciendo que usted tiene que hacer esto o esto no se debe hacer, inmediatamente lo sacan del protagonismo, inmediatamente, no, ya, no me gusta. Amén, hermano, ¿me está siguiendo? Ok, puede ser un artista y ya vamos a hablar un poquito de eso. Lo dominante de nuestra cultura es que nuestra cultura no quiere un líder, ¿ok? Que les digan las cosas que tienen que hacer. No quieren salvadores personales que los hagan sentir pequeños o dependientes. Nuestra sociedad no le importa hacer bien el trabajo. Lo que quieren es alguien que sea auténtico, ¿ya? Y yo no sé de ustedes los memoriosos. Yo me acuerdo, a mí siempre me gustó la música protesta, ¿ya? Yo no sé si ustedes se acuerdan en los años 80, ¿verdad? Hace poco nomás, ¿verdad? Todo este rock alternativo, ¿verdad? Con Gustavo Cerati. Usted estaba adorando a Dios con Marcos Witt. Yo estaba escuchando todas estas cosas, ¿verdad? Donde, sin usted darse cuenta, usted gustaba de todas estas canciones que protestaban en contra de la sociedad, en contra de los presidentes, en contra de los gobiernos, y tú te identificabas con ellos, aunque tú mismo, ¿verdad? No decías nada, pero como el fulano, el cantante, el artista hacía y se exponía y decía lo que pensaba, ¿verdad? Entonces, qué bien, así debe de ser, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando, yo no sé, quiero ser un poco bíblico hoy día, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del grupo Queen? ¿Ya? Ninguno, el resto. Siga con Marcos Witt, ¿ok? Cuando Queen sacaba estas canciones, I want you get free, nadie sabía lo que eso significaba, ¿verdad? Hoy nosotros entendemos y sabemos, entonces la gente, ¿verdad? Decía, wow, Freddie Mercury, tremendo, ¿verdad? Él decía lo que siente. Yo no lo puedo decir, pero me gusta porque él lo dice por mí.
¿Me está entendiendo, hermanos? ¿Verdad? Hoy no, hoy cualquiera dice lo que quiera, son valientes, especialmente son valientes en Facebook, ¿no? Ahí son más valientes, de frente no dicen nada, pero en Facebook postean todo, ¿verdad? En Instagram, yo soy bravo en Instagram, cuando ve, hermano, Dios le bendiga, todo bien, ¿verdad? Pero de frente, olvídate, ¿verdad? Pero en Instagram todo, ¿verdad? Son valientes. Y fíjense, hermano, que lo mismo pasa en la idea del cristianismo. Hermano, el cristianismo, y aún para los mismos cristianos, es una idea que cuando alguien dice su testimonio y dice, no, pastor, que cuando yo oré, el Señor hizo un milagro y yo oré para que el Señor no me lleve por esos caminos y Él me escuchó. Hermano, yo confieso de que cuando yo escuchaba eso e intenté hacer lo mismo, hermano, no me salía absolutamente nada. Yo no me sentía cristiano. Yo decía, Dios mío, el hermano cuando ora, el hermano cuando dice tremendas declaraciones, que es más, se ponen a estar diciendo, yo oré por mi equipo para que gane este partido, ¿verdad? Y ganaron, gloria a Dios. Claro, entonces yo digo, ¿y qué pasa con el mismo Dios de los cristianos que están en el otro equipo? ¿Sí o no, hermano? No oraron, estaban en la carne, ¿cierto? Y vemos que entramos en una serie de torpezas, aún dentro del cristianismo, para crear esta imagen que el cristianismo nada le puede pasar, ¿verdad? Que nada le puede acontecer. Que si tú eres cristiano, pero si tú oras, el Señor siempre te va a sostener, el Señor siempre te va a cuidar. ¿Y cuántos saben de que eso no es así? Discúlpeme si le pincho el globo a algunos, ¿ok? No quiero decir de que Dios no lo hace, porque Él es todopoderoso y Él lo puede hacer, amén, hermanos. El punto no es si Él lo puede hacer o no, porque yo sé que Él lo puede hacer. El punto es qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Él está bajo control y qué es lo que yo creo que Él tiene que hacer porque yo estoy orando. Entonces son muchas cosas que se van conglomerando y vemos que toda esta idea del cristianismo muchas veces es fabricado, hermanos, para crear algo de que el cristianismo debe ser así. ¿Ok? Si yo oro, nada me va a pasar. Si yo me acuerdo la más memorable, cuando yo recién me hice cristiano, eran aquellos estudiantes que contaban y decían, yo no estudié nada, pero me puse a orar y saqué 100. Yo dije, pues vamos a ver si eso es cierto. Pregúnteme cómo me fue. Creo que era 0 sobre 0, 0, 0 para abajo. Porque nosotros somos los que creamos esta historia del cristianismo, ¿verdad? De que no estudia, pero si Dios está contigo, Él te va a ayudar, ¿verdad? Si necesito trabajar, pero quédate ahí, ¿verdad? Tú ora nomás y el Señor va a traer el trabajo a tu cama. Amén. O búscalo por el internet, ¿verdad? ¿Sí me está entendiendo, hermano? O sea, estamos en esa cultura. En la cultura que todo lo hagan por mí. O Dios tiene que hacerlo por mí mientras que yo lo espero sentado en mi cama. Ese es el cristianismo que se ha creado. Pero fíjese, hermano, para yo poder explicar lo que vamos a hablar en el día de hoy, he tenido que dividir este sermón, porque hay una parte práctica de la historia de Sansón y hay una parte teológica. Hoy quiero hablar de la parte práctica, ¿ok? La parte en la cual tiene algo de teológica, pero es muy práctica para entender que, hermano, cuando hablamos de Jesús en el Antiguo Testamento, no podemos nosotros apuntar a hombres, no podemos entender de que esto se trata de tu propósito, esto no se trata de tu persona, sino que tienes que entender de quién se estaba hablando en el Antiguo Testamento, cómo Dios era glorificado cuando se manifestaban estos ejemplos, especialmente con el caso de Sansón, porque fíjense que para muchos Sansón era un gran héroe solitario, ¿ya? Era un héroe tremendo, pero hay otros que no pensaban lo mismo. Hay otros que decían, no, Sansón tenía bastantes problemas. Sansón tenía problemas emocionales, tenía problemas de moralidad, porque en verdad él tenía problemas de moralidad.
¿Ok? Sansón tenía un ego bastante grande. Lo que él quería hacer, lo hacía. El no era respuesta para él. Y por eso yo quiero que ustedes puedan entender esta parte de la historia en algo un poquito diferente. ¿Está conmigo, hermano? Créame, voy a ser bien breve, se lo prometo. Créame, usted se va a sorprender hoy día. ¿Okay? Me preparé para sorprenderlo hoy día. ¿Cuántos de ustedes saben que Sansón era un tipo bastante fuerte? Es más, vamos a jugar la escuelita. Yo quiero de que usted se imagine en su mente a Sansón. ¿Qué usted puede imaginarse? ¿Ah? ¿Qué es lo que usted puede? Vamos, seamos honestos. Cuando usted ve a Sansón, ¿a qué se imagina? Yo, inmediatamente Omar. ¿Verdad? Un tipo así fuerte, musculoso, alto, ¿verdad? Tremendo. Pero fíjese, ya, cálmese, ok. Pero fíjese que yo entiendo que usted piense de esa manera, porque nosotros no podemos imaginarnos de otra forma a un tipo que hacía tantas cosas con su fuerza. Pero déjeme retarle su pensamiento. La Biblia dice que la fuerza no era de Sansón, sino que la fuerza venía de Jehová. Entonces eso me llama la atención, porque entonces la imagen que yo tengo de Sansón posiblemente no es la correcta, porque si Dios usó a un tipo bipolar, a un tipo totalmente bastante emocionalmente incorrecto, ¿verdad? Como yo, como usted, a mí eso me habla de que Dios puede utilizar a cualquiera. Entiéndalo. Porque la fuerza de lo que Dios quería usar a este hombre no venía de él, sino que venía de Dios. Y todas las proezas que él hizo, lo hizo por el poder de Dios en su vida. Cada vez que él se manifestaba en la obra que Dios tenía que hacer por él. No hay nada que usted y yo podamos alcanzar en este mundo, hermanos, sin el poder del Espíritu Santo. A veces nosotros estamos peleando en nuestras propias fuerzas, por eso nos cansamos. Por eso es muy difícil pelear y decimos, ya, yo intenté todo, ahí le puse la Biblia debajo, le compré un libro y no lo lee, ¿verdad? Le puse la Biblia abierta en el carro. Esa es bien típica en mi época. Donde usted ve que en el carro le pone la Biblia abierta para que no le roben. ¿Verdad? Por si acaso, ¿verdad? O por ahí lo para la policía y le saca la Biblia. Ay, me equivoqué, pensando que el policía no te va a multar porque tienes la Biblia abierta. ¿Cierto? Son todas estas cosas que son creadas en las historias de nuestra mente, pensando que así debe de ser. Pero hermano, nuestra vida, nuestros matrimonios, nuestra forma de ser padres, nuestra forma de ser empleados, todo eso no lo vamos a poder lograr en nuestras propias fuerzas porque nos vamos a cansar. Nos vamos a dar por vencidos, pero cuando entendemos que las fuerzas vienen del Señor, las cosas cambian. Ahora hay algo dentro que no lo podemos explicar, pero que se manifiesta porque sabemos de que Dios está con nosotros. Que para poder obedecer, que para poder movernos, que para poder aguantar, soportar todas aquellas cosas que para nosotros es imposible, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Lea conmigo el versículo 11, por favor. Dice la Biblia: entonces 3,000 hombres de Judá descendieron a la cueva en la peña de Etam y le dijeron a Sansón: ¿no te das cuenta de que los filisteos nos gobiernan? ¿Por qué nos haces esto? Y mira la respuesta de Sansón: simplemente les he hecho lo que ellos me hicieron a mí, contestó él. Y la Biblia nos enseña, hermano, que aunque este hombre era un hombre bastante fuerte, ya entendemos que esa fuerza no viene de él, sino de parte de Dios. Amén, hermanos. Eso nos enseña que este hombre también era un hombre débil. Era un hombre débil de carácter. Era un hombre débil en su moralidad y en lo espiritual. Y fíjese que tan fuerte este hombre era, ¿verdad? Por la fuerza que ya hemos hablado, de que no lo vino a buscar un hombre, 2, 3, no lo vino a buscar 10 ni 100,
¿Sabe cuánto vinieron a buscar? 3,000. Imagínense ustedes eso. 3,000 personas vinieron a buscar a Sansón. ¿Ok? Eso nos enseña, ¿verdad? La imagen que este hombre tenía, el miedo que inspiraban. Pero a la misma vez podemos ver lo débil que él era, lo debilucho en su moralidad, en su forma espiritual de ser. Y fíjense que la historia se basa en esta última frase en el versículo 11. Y póngame mucha atención porque aquí está el secreto de todo. Sansón le dice: yo solo les he hecho lo que ellos me hicieron a mí. ¿Ok? Ahí se basa toda la historia. Yo nomás le he hecho a ellos lo que ellos me han hecho a mí. ¿Y usted qué cree lo que respondían los filisteos? Nosotros nada más le hemos hecho a él lo que él nos ha hecho a nosotros. Así estaba la fiesta. Entonces, era: tú me hiciste, yo te hago. Como tú me hiciste, yo te la devuelvo. ¿Ok? ¿No se parece a nosotros, hermanos? ¿Ah? ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad? No. Yo nomás lo que hice fue responder. No es mi culpa, yo nomás respondí. Entonces vemos que Sansón le echaba la culpa a los filisteos y los filisteos le echaban la culpa ¿a quién? A Sansón. Y así estaban. Pero fíjense, los comentaristas dicen que para Israel fue un tiempo bastante difícil y peligroso, porque todos los jueces, hasta Sansón, liberaban al pueblo, ¿ok? Aún de los pueblos más crueles que eran antes de los filisteos. Quiero que sepan eso. Que los filisteos no es que eran un pueblo cruel, habían pueblos más crueles que ellos. Estaban los madianitas, estaban los amonitas, estaban los moabitas. Habían pueblos anteriores a esos que no lo sabemos y no nos importa. Solamente créanme, eran bien crueles. Pero de todos esos el Señor los había liberado cuando levantaron a otros jueces como Gedeón, como Débora, etcétera, etcétera. Pero vemos que cuando ya llega hasta este punto de Sansón, ya estaban los filisteos a la carga. Recuérdese, eran jueces que se levantaban, el pueblo estaba derechito. Juez que menguaba o se moría, el pueblo se descarriaba. ¿Ok? Sígame la corriente. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta el punto donde estaban los filisteos, ellos no eran pueblos crueles, pero era un pueblo absorbente. Y escuche bien, ¿a qué me refiero con un pueblo absorbente? Ellos comenzaron a casarse con las hijas de los israelitas. ¿Ok? Comenzaron a hacer alianzas entre ellos. Los filisteos comenzaban a tener los negocios y empleaban a los israelitas. ¿Me está siguiendo? Ellos eran bien pilas. Ellos no eran cualquier gente. Ellos se encargaron de meterse tan profundo en la sociedad, ¿ok? Que toda la vida de los israelitas eran absorbidas por los filisteos. ¿Ok? Los filisteos se habían encargado de robarles la esperanza, de robarle prosperidad. Todo se lo debían a ellos. ¿Ok? Peor aún, como eran casados con las hijas de los israelitas, que eso era prohibido en el Antiguo Testamento para Israel, por una razón obvia, le habían dicho: no se junten con las hijas de los cananeos, porque ellas los van a llevar a adorar los dioses de su ciudad. ¿Ok? Eso es lo que decía en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? Ya hasta este punto, Israel había totalmente borrado su identidad. Se habían acostumbrado a ser esclavos. ¿Ok? Ya sabían que estaban dominados. Y fue en ese punto donde Dios levanta a Sansón. ¿Ya? Lo levanta para que él pueda hacer lo mismo que los jueces anteriores hicieron por Israel. Lo chistoso es, hermano, de que cuando Sansón se levanta, él comenzó a hacer algo que los demás jueces no hicieron antes. Sansón comenzó como a coquetear con el poder. Comenzó simplemente a devolver las cosas malas, lo acabamos de leer. Los filisteos me hicieron esto, yo también se lo hago. Pero fíjese esto, mire esta cosa que es mejor que los programas de Netflix. Escuche bien.
Sansón se casa con una filistea, ¿ya? Y en plena pachanga les dice, les voy a tirar un acertijo, ¿ya? Y les cuenta ahí un truco, no, que el ¿cómo es? De la dulzura el león hizo esto, no me acuerdo bien, pero le parafraseo, no, que la dulzura el león hizo esto, ahora si ustedes me adivinan esto, yo les voy a dar esto. Pero si ustedes no la adivinan, ustedes me van a servir a mí. Entonces los filisteos, ¿verdad? Dijeron, no, tenemos que hacer algo. Y comenzaron a presionar a la que era la esposa. Y dijo, tú tienes que lograr que este man afloje la información. ¿Ya? Dicho y hecho, Sansón afloja la información y le dicen, ya tenemos la respuesta. ¿Ya? Entonces le dan la respuesta, pierde la apuesta y Sansón se enoja y va y hace lo que tenía que hacer, ¿verdad? Así todo enojado, comienza y mata a todo al que se le cruza a su alrededor, ¿verdad? Y entonces los filisteos se molestan y en venganza convencen al suegro, ¿para qué? Para que nunca más vea a la esposa, en venganza. ¿Ya? Recién casado, en plena boda, ¿ok? En esa venganza no vas a ver a tu esposa. En venganza, Sansón hace que les quema toda la cosecha. Dice que le amarró en la cola de las zorras, ¿verdad? Y les prendió fuego, entonces las zorras iban corriendo y cuando iban corriendo les prendió toda la cosecha. En venganza porque le negaron ver a la esposa. ¿Qué tal? ¿Qué hicieron en venganza los filisteos? Tú nos quemaste la cosecha. Ellos fueron y mataron a la esposa. ¿Sí me está entendiendo, hermano? O sea, esto es mejor que Netflix, yo se lo digo. ¿Ok? Entonces vemos que en venganza viene Sansón y les mata a miles de ellos otra vez. Entonces, si se da cuenta es, tú me haces, yo te hago. Tú me haces, yo te hago. Y Dios no había llamado a Sansón para eso. Dios había llamado a Sansón para derrotar a los filisteos. No para estar jugando al gato y al ratón o a la venganza si te hacen algo. Pero vemos que ese fue el problema que tuvo Sansón. Él no cortó de raíz lo que es pecado y estas cosas después vamos a hablar. Entiéndase esto. Cristianos, con humildad se los digo, al pecado no hay que tratarlo nice. ¿Ok? Porque quien se pone a jugar con el pecado, se pone a hacer lo mismo que Sansón estuvo haciendo con los filisteos. ¿Ok? Tú me haces, yo te hago. Tú me haces, yo te hago. No, es que el diablo no me va a vencer. Y estamos como... Y por eso hay gente que pelea con el diablo. Y no, pastor, que el diablo, y el diablo, y el diablo. No, es que el diablo me hizo caer. No, pastor, dígame ahí una técnica, a ver, para yo poder darle un gancho al hígado al diablo. Y a mí me asombra de ver cómo los cristianos están peleando con el diablo, ¿ok? Y están preocupados de cómo pelear con el diablo y se desenfocan de su relación con Dios. Se desenfocan en conocer la voluntad de Dios, lo que es la armadura de la fe, lo que es entender, hermano, el fruto del Espíritu, lo que es entender que somos poderosos en Cristo, de que en Dios somos más que vencedores. No, están peleando con el diablo. El diablo me hizo, y el diablo llorando en la esquina. Todo yo, ¿verdad? Todos le echamos la culpa al diablo. Y eso es porque nosotros los creyentes todavía no entendemos cuál es nuestra identidad en Cristo. Todavía no entendemos que somos más que vencedores, que el diablo no tiene parte ni suerte con nosotros, de que Él es el que pelea nuestras batallas. Él dijo en Deuteronomio, cuando salgas a la batalla, le dijo a Israel, recuérdate esto. Tú eres el más insignificante y pequeño de todos los pueblos. Pero recuerda
Cuando salgas y veas a un pueblo más grande que tú y más poderoso que tú, recuerda, yo soy el que pelea por ti. Y eso lo hemos visto, hermano, a raíz de toda la historia. Lo hemos visto en toda la humanidad con el pueblo de Israel. Dios ha sido el que defiende a ese pueblo. Todo lo que hemos visto, hermano, es entender eso. Y por eso vemos, hermano, que en la relación de Sansón con el pueblo, con los filisteos, era así. Yo te hago, tú me haces. Yo te hago, tú me haces. Pero fíjense en el versículo 20, en Jueces capítulo 15, versículo 20. Y aquí quiero explicarles algo. Dice, y Sansón gobernó a Israel durante 20 años en tiempos de los filisteos. Aquí, fíjense que aunque la NIV, la nueva versión internacional, dice gobernó, esa palabrita está mal traducida. ¿Ok? Porque en el original, esa palabra gobernó es la palabra juzgó. ¿Ok? Entonces, lo correcto sería, y Sansón juzgó, ¿ok?, a Israel durante 20 años. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo con los filisteos. Dios juzgó a los filisteos, pero con Sansón incluido. ¿Ok? Y eso es importante de saber, porque cuando hablamos del libro de Jueces, no crea usted que es el libro de los jueces de la Suprema Corte. ¿Ok? No se trata de jueces que se sentaban en tribunales a estar diciendo lo que la gente tenía o no que hacer. No, sino que en el Antiguo Testamento, especialmente en el tiempo donde estaba Sansón, él había levantado jueces que significan libertadores, salvadores. ¿Ok? Él había levantado salvadores para que en el poder del Espíritu él pudiera salvar al pueblo de Israel. ¿Me está entendiendo? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba limitado solamente para reyes, sacerdotes y profetas. ¿Amén, hermanos? Eso es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo solamente usaba a reyes, a profetas y a sacerdotes. Claro, de vez en cuando por ahí Dios se chispoteaba con algunos, ¿verdad?, del campamento. Pero hoy podemos ver, hermano, que gracias al sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo se derrama hoy, ya no en doble porción, en triple porción, en quíntuple porción, sino que el Espíritu se derrama ¿cómo? Sin medida. Él lo ha derramado todo por completo. Él no se ha reservado nada, sino que cuando el Espíritu desciende, hermano, Dios ha depositado en ti todo lo que Sansón tenía, todo lo que los jueces tenían. ¿Para qué? Para que tú seas victorioso. Pero eso lo vamos a hablar al final del sermón. Entienda esto. Cuando vemos que Dios usó a Sansón para juzgar a los filisteos, a pesar de su inestabilidad emocional, a pesar de su ego, a pesar de sus motivaciones equivocadas, hermano, la buena noticia es que si Él pudo usar a un hombre así, Él puede utilizar a un hombre como yo. Amén. Amén. Créame lo que le digo. No se trata de la fuerza que un hombre pueda tener. No se trata de los talentos que un hombre pueda tener. Se trata que cuando Dios te salva, Él te capacita a través de su Espíritu para que tú ejerzas una función que nadie más la puede hacer. Por eso es, hermano, que cuando vemos que Dios tuvo la habilidad de utilizar un hombre así, hermano, eso tiene que llenarte de esperanza. No para que sigas viviendo en la inmundicia, sino para que entiendas que así como Sansón es débil, yo también soy débil. Amén. ¿Cuántos débiles dicen amén? Amén. ¿El resto que se cree fuerte? Tranquilo. Tranquilo. Dios después se encarga de ustedes. ¿Ok? Porque Pablo dijo, yo cuando soy débil es que soy fuerte.
Es en nuestra debilidad que Él manifiesta su poder. No es a través de tus dones, no es a través de tus talentos, sino que es a través de lo que Dios puede hacer a través de ti. Y eso, hermano, nos enseña que Sansón salvó al pueblo de Israel. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Sansón salvó al pueblo? ¿No le interesaría saber cómo lo salvó? ¿Ok? Vamos a verlo. Miren lo que dice el versículo 11 y 12, nuevamente, pero ahora quiero que me presten mucha atención en algunos términos. Dice, entonces 3,000 hombres de Judá descendieron a la cueva en la peña de Etam y le dijeron a Sansón, ¿no te das cuenta de que los filisteos nos gobiernan? ¿Por qué nos haces esto? Simplemente les he hecho lo que ellos me hicieron a mí, contestó él. Versículo 12. Ellos dijeron, hemos venido a atarte para entregarte en mano de los filisteos. Júrenme que no me matarán ustedes mismos, dijo Sansón. Y aquí viene el punto práctico. ¿Dónde podemos relacionar esto con lo que nosotros conocemos hoy con el Evangelio? Vamos a prestar mucha atención. Fíjense, dice que el mismo pueblo, los de Judá, al ver a Sansón que estaba escondido en una cueva y los filisteos que venían a atacarlos, ellos se asustaron y fueron a ver a Sansón y decirle, no, basta. Hemos venido a atraparte y a entregarte para que te maten. Entonces vemos que en este primer punto, sus paisanos, ¿cómo se dice paisano en inglés? The countrymen. Thank you. ¿Ok? Los mismos paisanos vinieron donde estaba Sansón y les dijeron, nosotros te vamos a entregar porque número 2, vienes a destruir nuestra paz como esclavos. Dios había llamado a Sansón para que sea juez, que significa libertador o salvador. Sus paisanos vinieron para atarlo y entregarlo a sus enemigos. ¿Ya está viendo cuál es la similitud? ¿Ah? El pueblo rechazó el plan de Dios porque ellos se acostumbraron a ser esclavos. Se acostumbraron a que le estén diciendo, pobrecito de ti. Es que somos hispanos. Es que eres de Ecuador. ¿Y qué ha salido de bueno en Ecuador? Vamos, hermano, no, yo sé lo que les estoy diciendo. ¿Ok? Hay cosas de las cuales la misma sociedad se va a encargar de decirte lo que tú no vales. Y van a tratar de poner un label encima de ti para que tú te creas lo que no vales, porque la sociedad dice que tú no vales. Y el pueblo de Judá se había acostumbrado ya a ser esclavo, pero Dios les había enviado ¿qué? Un juez, un salvador, un libertador. Y ellos dijeron, no. Sansón, sorry, brother, ¿sabes qué? Qué bacán que tú estés peleando con la quijada, todo bien, que estés así derrumbando las paredes, chévere, ¿eh? Pero ¿sabes qué, brother? Ya, es que lo que pasa es que vienes a destruir nuestra paz de esclavo, ¿ok? O sea, no se vale. Piensa en nosotros. Y vemos que Sansón, número 3, los motiva a que lo amarren. Y le dice, no me maten,
solamente llévenme donde están los filisteos. Fíjense, Sansón podía haber sido torpe espiritualmente y moralmente, pero no era torpe militarmente. Tipo muy inteligente. Él sabía que él tenía la presencia de Dios. Y en el momento que él los iba a entregar donde los filisteos, él ya sabía cuál iba a ser el resultado. ¿Me está entendiendo, hermano? Él lo provocó. Él lo empujó al pueblo para que ellos lo llevaran donde ellos querían. Por eso podemos relacionarnos, mi querida iglesia, con nuestro héroe de todos los héroes. Donde nuestro héroe fue traicionado y fue entregado por sus propios paisanos. ¿Me está entendiendo? Nuestro héroe, que es el héroe de todos los héroes, sintió el rechazo de su pueblo y rechazando así la voluntad de Dios sobre su vida para que sean libres. Porque lo que ellos querían es simplemente ser libres de Roma, pero gustaban de ser esclavos de alguien más. Rechazaron la voluntad de Dios para sus vidas porque Él levantó a Jesús para que ellos puedan ser libres, pero no libres de Roma, sino libres de sus pecados, libres de sus enfermedades, libres de su maldición, para que ellos puedan disfrutar lo que es la vida eterna, la salvación. Hermano, para que tú puedas entender que esto no es un asunto del futuro, sino que empieza hoy. Amén. Por eso, miren lo que dice Jueces 15, 14 y 15. Cuando se acercaban a Lejí, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. Y en ese momento el Espíritu del Señor vino sobre él mansamente. Como ustedes. ¿Cómo vino el Espíritu de Dios? Mejor, me gustó eso. Dice que cuando los filisteos vinieron, el Espíritu de Dios vino, ¿qué? Con poder. ¿Y qué pasó? ¿Ah? Y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada, y las ataduras de sus manos se deshicieron. Y al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató ¿a cuántos? 1000 hombres. ¡Uf! ¡Wow! A 1000 hombres. Fíjese, mi querida iglesia, que esa es la historia de nuestro héroe de héroes. Jesús, un hombre débil, vino como no el cordero victorioso que la gente quería y esperaba políticamente, sino que Él vino como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Débil, totalmente vulnerable, colgado en una cruz, sin piel, totalmente arrancada sus barbas, desnudo, totalmente basureado, totalmente destruido. En esa cruz se convirtió en un guerrero. En esa cruz Él perdonó pecados. Él dijo: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hacen. ¿A quiénes se refería Jesús? A sus verdugos. A sus verdugos. Estaban ahí riéndose de Él. Él salvó a todo el mundo. Que se salve a sí mismo y creeremos en Él. Si hubiese sido yo. Ups.
Pero vemos que en esa cruz Jesús se convirtió en un guerrero. No solamente perdonó pecados, sino que salvó a gente. Él estaba junto a 2 ladrones, a quienes se merecían estar ahí. Ellos merecían la muerte, mas sin embargo Jesús le dijo al uno: hoy mismo te digo que estarás conmigo en el paraíso. Vemos, hermanos, que Jesús se convirtió en un guerrero en esa cruz. Y déjenme corregirles algo, hermano. El Señor, nadie mató al Señor. ¡Ay, que mataron al Señor! Nadie mató al Señor. Él dio su vida. Él la ofreció. Él dice: yo la doy y nadie me la quita. Y cuando todo se pierde, la vuelvo a tener. Porque fue en la cruz que Él te dio victoria. Por eso, en el nombre de Jesucristo, tenemos perdón de pecados, tenemos salvación de nuestra alma, tenemos sanidad de nuestros cuerpos. Por eso es que nos sometemos a su voluntad, porque en esa cruz, en vez de Él maldecir, Él perdonó y bendijo. Eso fue exactamente lo que la historia de Sansón nos demuestra. Fue el Espíritu de Dios que utilizó a este vaso, a este instrumento, para que se cumpliera lo que Dios había dicho que tenía que ser. Por eso tú y yo, hermanos, seguimos siendo instrumentos en sus manos, débiles, totalmente con fallas. Tropezamos a cada rato, pero a Él le place usarnos por su Espíritu Santo. Yo no entiendo eso, hermanos. Yo no entiendo eso. Eso me rompe la cabeza. Eso me parte en 1000 pedazos. Porque mientras más usted cree: ay, que usted es el pastor, que usted ora, de que usted predica muy bonito. Yo soy uno de ustedes. Amén. Yo soy uno de ustedes. Yo no soy más que ustedes. Ni ustedes son más que yo. Delante de Dios somos sus hijos. A Él le plujo y le dio la gana de escogerme a mí para estar aquí enfrente. Yo no sé qué estaba pensando, pero si Él lo dijo, pues yo lo hago. Amén. Amén. Y si Él lo dice de ti, hermano, ¿qué esperas para hacerlo? Amén. ¿Qué esperas para ejercer lo que Dios ha dicho en el plan y en el propósito que Dios tiene para contigo? Es que no estoy preparado. Si Dios, por medio del Espíritu, utilizó a un hombre débil, ¿cuánto más nos puede utilizar a nosotros en medio de esta sociedad perdida? ¡Ay, que el tiempo está difícil! Por eso nos levantó a nosotros. ¡Ay, no, pastor! Ya da miedo salir los terroristas. ¿Y para qué te escogió Dios? ¿Para qué te levantó Dios? Para que te quedes escondido orando en tu casa. Dios te escogió y te dio su Espíritu. El Señor le dijo: no se vayan de Jerusalén. No se vayan. Porque los voy a comisionar. Pero esa comisión ustedes no la van a poder cumplir solos. Así que esperen la promesa del Padre. Por eso es que en el día de Pentecostés, 50 días después de la crucifixión de Cristo, llegó aquel día donde todo el mundo estaba en Jerusalén. El día de Pentecostés es el día de la cosecha. Todo el mundo venía a ofrecer su cosecha y Dios también tenía su cosecha. Y por eso Él dice: no se muevan. Y aquel día estaban orando unánimes, juntos. Y fue en ese lugar donde recibieron el bautismo del Espíritu y fueron llenos de poder. Y a partir de ahí: ¡ay, es que soy débil! Predica la palabra. Porque en ese momento, cuando tú abras tu boca, Dios te va a usar con poder. Es que no sé qué decir. Es que tú no tienes nada que decir. El Espíritu de Dios te va a usar. Y cuando tú digas: Dios te bendiga, vamos a la iglesia, algo va a pasar. Amén. Algo va a suceder. Ahora, yo no estoy diciendo que no se prepare, porque yo mismo soy un estudiante.
Lo que quiero decir, hermano, es que Dios no nos ha llamado para que estemos sentados aquí en un sector de Jackson Heights, hermano. Jackson Heights ahora mismo tiene más de 100,000 habitantes. Tiene más personas que antes. Imagínense todo el sector. Queens solamente tiene más de 3 millones, creo, si no me equivoco. La ciudad entera tiene más de 8 millones de personas. El estado tiene más de 20 millones. Y Dios no me quiere usar. Hermanos, es tiempo de entender que el Espíritu de Dios que utilizó limitadamente a un hombre en el Antiguo Testamento, hoy nos ha dado el mismo poder ilimitadamente para que en el nombre de Jesucristo tú prediques poder, salvación, perdón de pecados y la vida eterna en su nombre. Amén. Por eso es, hermanos, que la necesidad de entender que la historia del Antiguo Testamento es para confirmar que no se hablaba de Sansón. Termino con esto. Entienda esto. Esto lo vamos a hablar la próxima semana. Dios puede salvar con miles, con 300 y con 1. Amén. Por eso Pablo dijo, si Dios está conmigo, ¿y qué hacemos todos acobardados aquí, hermano, entonces? Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Amén. No, es que no me siento bien porque necesito prepararme. No, necesitas hacer la voluntad de Dios, por la cual Él te ha llamado a ejercer en este tiempo. Amén, hermanos. Hay un propósito gigante. Y Él ha pensado en nosotros. Imagínense qué privilegio más grande el habernos traído del norte, del sur, del este y del oeste. Estamos todos juntos aquí, hispanos de todas partes del mundo. Y nos ha juntado en una iglesia pequeña, como de 120. Qué coincidencia, ¿eh? Para que orando en el nombre de Jesucristo, cosas puedan pasar en Queens, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero estamos todavía muy enfrascados en nosotros mismos, iglesia. Todavía estamos pensando en mí, lo que yo puedo hacer, en mi propósito. Y fíjese esto, aquí nada más le lanzo esta perla para que usted entienda. No, porque cuando usted ve la historia de David y Goliat, el Señor te dice, aleluya, y tiene que hacer con movimientos para que sea más creído. Dios te dice, enfréntate a tus gigantes como David se enfrentó. ¿Y de cuándo acá se trata de que tú te enfrentes con tus gigantes? Si la historia no habla de David, la historia demuestra lo que pasó teológicamente. Un hombre, un gigante, se enfrentó a otro hombre, insignificante, niño. ¿Y cuál era el trato? Si tú me vences a mí, todos te servimos. Pero si yo los venzo al campeón de ustedes, todos ustedes nos sirven a nosotros. Dio. ¿Quién sale en Israel? Nanay. Estaban orando, ayunando. Pero por ahí había un pastorcito de 16 años, rechazado, vilipendiado. Busca esa palabra, ¿ok? Totalmente marginado. Nadie lo quería, ni su padre lo quería. Pero se levanta y le dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová
de los ejércitos. Y a él le lanzó la palabra y le dice, y hoy yo te voy a vencer y te voy a matar y te voy a cortar la cabeza y tu carne le servirá de comida a las aves del cielo porque te has metido con el Dios de Israel. No es la historia de David, es la historia de Jesús. Él venció al gigante y lo sometió a todos. Por eso Pablo dice que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios sobre todo lo que está en el cielo, sobre todo lo que está en la tierra y sobre todo lo que está en las aguas, porque no hay nada que cuando el Señor muere, Él lo redime para la gloria de su nombre. Y ese poder tú lo tienes y yo lo tengo. No porque yo soy pastor tengo más que tú. Él nos ha dado su espíritu para que hagas proezas, para que prediques y hagas señales, milagros y prodigios y la gente crea por lo que Dios va a hacer a través de ti. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, hermano, y vamos a orar.